Bienvenida a Café con Vos, gracias por acompañarnos nuevamente. Creímos prudente y además necesario traerte porque el IEP le ha dado seguimiento al tema de la defensa y la seguridad del país. Ha hecho distintas investigaciones y por tanto creemos que tienen los elementos para hablar de este tema que está causando, por un lado, controversia y por otro lado, ¿cuál es el escándalo? O sea, por un lado, qué barbaridad, tanques rusos, antiaéreas, lanchas, helicópteros, y por el otro lado, por si habíamos dicho que lo íbamos a comprar, que necesitábamos renovar. Esto que se está dando, las llamadas telefónicas hasta después de la pausa, por favor. Esto que se está dando, Elvira, es realmente, porque decía el coronel Guevara, el vocero del ejército, una renovación de los equipos. El general Cepeda, que es el inspector, también lo mencionaba así. El asesor presidencial económico Bayardo Arce dijo: todos los ejércitos se modernizan. Preguntan al ejército, pero yo lo que puedo decir es que todos los ejércitos se modernizan. ¿Es una renovación necesaria o hay algo más detrás de esto? Un movimiento geopolítico de Rusia que le interesa trastocar a Latinoamérica en vista de que Estados Unidos la ha tenido así un poco olvidada. Bueno, buenos días, Luis, buenos días a la audiencia de Café con Vos en radio y televisión. Realmente, pues siempre es un gusto venir a platicar tempranito en la mañana con a ustedes, con un cafecito de por medio, sobre temas que son de interés nacional. Y en efecto, nosotros le hemos dado seguimiento en el IEP al tema de seguridad y defensa, pero también desde hace ya un tiempo le estamos dando seguimiento a las relaciones de Nicaragua y Centroamérica con los países de Eurasia, ¿no? Y yo quisiera comenzar por ahí, porque esto que estamos viendo y que se expresa en la última noticia de la adquisición de los tanques, o el anuncio de la adquisición de los tanques, tiene todo un contexto, y es un contexto de reposicionamiento de los países de Europa, en este caso Rusia, y asiáticos, como por ejemplo China, las dos China, Taiwán y la China continental, y otros como Corea, por ejemplo, y cómo están entrando en América Latina y particularmente en Centroamérica y Nicaragua. Entonces, ¿qué sucede? Desde el 2012 que Putin, preside, digamos, el gobierno en Rusia, él ha trabajado su política exterior con lo que ellos llaman una estrategia de recuperación global, que lo que trata es de realinear los centros de poder político y económico, y obviamente esto entra en disputa en el caso de América Latina con las políticas de seguridad y la geopolítica que Estados Unidos tiene sobre esta región, porque como ya se dice y se conoce comúnmente, este es el patio trasero de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces nosotros siempre estamos en una situación de conflicto y de controversia en este reposicionamiento de poderes a nivel mundial. ¿Qué pasa entonces específicamente con China y con Rusia? Hay un acercamiento acelerado, al menos durante la última década, si no los últimos 15 años, de los dos países en toda América Latina, ¿verdad? Para Rusia eso significa, por ejemplo, en los últimos años, al menos 10.000 millones de dólares en contratos de diferente naturaleza con países latinoamericanos. Su socio principal es Brasil, ¿no? Su socio principal es Brasil, y están metidos en proyectos de diferente naturaleza, principalmente unos que tienen que ver con energía, como petróleo, gas y energía nuclear, tecnología y venta de armas, que es un punto fuerte para ellos. Si uno le da seguimiento a las noticias sobre estos temas, ellos tienen acuerdos y tienen relaciones comerciales sobre venta de armamentos con diferentes países, Argentina, Brasil, etcétera, incluido pues en este caso Nicaragua, ¿verdad? Y en esa estrategia de recuperación global también
ellos incluyen a América Latina en una estrategia de expansión a través de bases militares y patrullaje. Por eso es que en ocasiones anteriores se ha hablado de la posibilidad de instalar una base militar rusa o una base de estacionamiento de tropas para rusas aquí en Nicaragua. De combustible. Pero además de eso, el estudio que ustedes hicieron y que lo estaba leyendo ayer yo nuevamente, estamos hablando de que esto fue en el año 2015, febrero de 2015, la revista Seguridad y Sociedad, ¿verdad? En efecto, exactamente. Sí. Entonces yo leía que esto de pedir permiso para estar en el mar Caribe nicaragüense tiene un enorme significado desde el punto de vista de presencia de militares rusos en el tema relacionado, por ejemplo, con el narcotráfico. Esto es para combatir el narcotráfico y eso es la razón por la cual hay permiso incluso de la Asamblea Nacional Nicaragüense para que tropas rusas estén ahí y se han dado algunos golpes al narcotráfico. Podría decir la gente, entonces, ¿qué de malo tiene esto? Sí, pero estratégicamente, desde el punto de vista de geopolítico, sí tiene un significado pesado. Bueno, el Caribe siempre ha sido de interés geoestratégico para todas las potencias que tienen aspiraciones imperiales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a inicios de los 1800, por ejemplo, en el Caribe se libraron las batallas entre el imperio inglés, ¿verdad? Y Estados Unidos por el control de esa zona, y no es extraño que para otras potencias, aunque estén bastante más alejadas, el Caribe también sea un punto importante. Sobre misiones militares puedo decirte, ¿verdad? Y aquí quiero decir que detrás de todo lo que yo estoy diciendo hay un trabajo del equipo completo del IEP, tanto de la parte que trabaja los análisis económicos como el equipo que específicamente trabaja los temas de seguridad. Quiero decirte que entre el 2009 y el 2015 la Asamblea Nacional aprobó 16 decretos autorizando diferentes tipos de visitas de tropas y de operaciones con Rusia. Con Estados Unidos aprobó 17, una más de la que aprobó a Rusia, y a otros países de otras nacionalidades, ¿verdad? Otros países del mundo aprobaron solamente 4 en el mismo periodo, entre el 2009 y el 2015. Entonces sí es una relación bastante fuerte, en efecto, ¿verdad? El restablecimiento de las relaciones entre Rusia y Nicaragua tiene en los aspectos militares tal vez uno de sus puntos más fuertes. No se limitan a eso, ¿verdad? Ya lo han dicho los mismos funcionarios rusos, que también están tratando de promover relaciones comerciales y de otro tipo. En efecto, también tenemos que desde el 2008 Nicaragua tiene varios acuerdos con Rusia en materia de agricultura, de energía, uso del espacio. Son las GLONASS, esto de lo que estaba hablando el director de Telcor ayer, casualmente. Sí, los GLONASS, pero también el uso del espacio aéreo, ¿verdad? Que es otro tipo de uso del espacio. Han estado capacitando en temas de emergencia y desastres, han estado suministrando trigo, equipos de hospital, equipos hospitalarios, los buses, y una serie de actividades, ¿verdad? Ahora, en la parte estrictamente militar, ¿qué es lo que hemos recibido de Rusia? Bueno, carros blindados, artillería antiaérea, un simulador de vuelos, ¿verdad? Para entrenamiento, capacitación a oficiales del ejército, y el tema del uso de los GLONASS, que también tiene un uso, y ahora los tanques, militar. Y también se habla de lanchas que están en proceso, ¿no? de suministrar. Sí, se habla de varias cosas. Aquí yo quisiera entonces desarrollar o conversar sobre la otra cara de la moneda, porque si un lado es esta estrategia de recuperación global de Rusia, del otro lado es, pero no basta con el deseo, ¿verdad? O los planes unilaterales de Rusia, sino que pasa con Centroamérica y qué pasa con Nicaragua. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando volvamos estaremos hablando precisamente de eso, el balance de fuerzas
la región. ¿Qué significa que de repente Nicaragua, el tanque que está comprando, los 50 tanques que está comprando, es el más letal de los tanques que vende Rusia? Antes de eso solamente Venezuela lo había adquirido al lado del sur, y en Centroamérica Honduras tenía un similar, que es un tanque Escorpión, entiendo yo que así se llama. Yo no sé mucho de armas, pero estuve leyendo un poco para medio documentarme y ponerme allí medio a la orilla de Elvira y poder entender un poco el asunto de la seguridad. Vamos a una pausa, cuando volvamos seguiremos hablando de este tema. ...2270-9887... y pueden seguir enviando mensajería de texto al 85-88-2912. Estamos conversando con Elvira Cuadra, directora del IEP, sobre compra de armamento ruso. ¿Es una renovación necesaria o es algo que tiene otros fines geopolíticos? Ya hemos dado algunos elementos que demuestran que sí hay hambre de los rusos de estar más cerca de América Latina. Quiero saludar a Jimena Larguespada. Ayer estuvo de cumpleaños, me lo acaban de soplar, ¿verdad? Lo miré en las redes después, pero hasta ahora lo estamos haciendo efectivo el saludo, que estuvo de cumpleaños. Ya es encargada del área de prensa de IEP. Elvira, balance de fuerzas, presencia de los rusos en Centroamérica. Vamos a hablar de eso, pero dejemos leer unos mensajitos de los amigos que nos están viendo y escuchando para que se metan su cuchara en el café. Nos estamos metiendo al fuego nuevamente. Creemos que es inconveniente jugar con fuego porque ya sabemos las consecuencias. Eso es un mensaje. Todo Estado tiene que prepararse para su defensa, dice otro. Acordémonos que los pueblos tenemos un enemigo común, que son los Estados Unidos, que invaden pueblos cuando no se quieren someter a sus intereses imperiales. Otro mensaje que dice: el acercamiento de Estados Unidos con Ucrania y otros países cercanos a Rusia tiene que ver con el acercamiento de los rusos con países de América Latina. Mira. Sí, en efecto. A veces, aunque no sean acciones o decisiones, ¿verdad?, de política exterior que estén relacionadas directamente con nosotros, de alguna manera sí nos afectan. Y los posicionamientos que Nicaragua toma en relación con esos acontecimientos, sí, eso sí tienen que ver directamente con nosotros. Balance de fuerzas, ¿verdad? Esto tiene que ver no solo con Nicaragua, sino con Centroamérica. Para comenzar, hay un acuerdo en el Tratado Marco de Seguridad Democrática que firmaron y que está vigente por todos los países centroamericanos, y que el año pasado cumplió 25 años ese Tratado Marco. Se habla de un balance razonable de fuerzas, ¿verdad? Y se habla de el requisito de que cada país entregue, ¿verdad?, en este caso a instancias del sistema de integración centroamericana, un informe de cómo está ese balance de fuerza. Esa es una idea que se ha venido reforzando con el tiempo. De hecho, hay acciones desde Naciones Unidas para dar seguimiento, por ejemplo, a cómo se está comportando y cómo está evolucionando el armamento y los arsenales en la región centroamericana. Entiendo que en una época Nicaragua fue bastante receptivo y estuvo facilitando esa información. Últimamente no tenemos datos al respecto. ¿Qué hay que decir? Hay que decir que las capacidades del ejército, de las Fuerzas Armadas en general y de las policías se definen dependiendo de las amenazas al país, ¿verdad? Y esto es un ejercicio que debería de partir de una consulta y de una construcción, digamos, amplia con la ciudadanía. Esa es una parte importante, ¿verdad? Entonces, no podemos quedarnos únicamente con lo que el ejército diga, esto es una amenaza para el país, o lo que diga, por ejemplo, la presidencia o lo que diga la Asamblea Nacional. La definición de las amenazas y de los retos a la seguridad y la defensa tienen que ver con un ejercicio. Ya tuvimos nosotros un antecedente
que no fue del todo perfecto, pero que fue bueno, que fue la elaboración del libro de la defensa nacional hace algunos años, donde quedaron planteadas. Pero eso es un ejercicio que tiene que actualizarse periódicamente, cada tanto tiempo. Por cierto, solamente para recordar y no dejarlo a un lado, ahí estaba aquella discusión famosa de los SAM-7. En ¿verdad? efecto. Que no sabemos qué pasó con los SAM-7 al final. ¿Se destruyeron o no se destruyeron? Era aquello de que si estaban o estaban mal resguardados, que si caían en manos de terroristas. Y se terminó la discusión. Hace años que no hablamos de los SAM-7, que decían formaban parte de un desequilibrio en el balance de fuerzas casualmente de Centroamérica. Ahora, lo que sucede también es que en nuestras sociedades prevalece la idea de que la política de defensa es exclusiva de los ejércitos, y la verdad es que no es así, porque tiene varios componentes. Tiene componentes de política exterior, tiene componentes militares, pero tiene componentes también que tienen que ver con el concurso de diferentes instituciones y actores dentro y fuera del país. Por ejemplo, ¿verdad?, uno de los componentes claves de la defensa nacional tiene que ver con cómo el país define resolver sus diferendos con otras naciones. En Nicaragua se ha privilegiado el uso del derecho internacional y la presencia en las cortes internacionales o en las instancias internacionales, por ejemplo, la Corte de la Haya, y eso a nosotros nos parece que es una buena estrategia, y esa es la mejor manera, porque ese tipo de estrategias y líneas de acción lo que te permiten es precisamente desactivar las alternativas de solución militar, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto: ¿cuáles son las amenazas a Nicaragua y a Centroamérica que podrían justificar, digamos, o no, ¿verdad?, la adquisición de este armamento? Primero, las tres amenazas más importantes a la seguridad de la región son básicamente tres. Uno, la delincuencia y la criminalidad común, y ahí estamos hablando de homicidios, robos, etcétera, etcétera, ¿verdad? El crimen organizado, particularmente el narcotráfico, que es en efecto es una amenaza transnacional, ¿verdad? No se limita solo a Nicaragua, ni se limita solo a Centroamérica, tiene brazos mucho más largos, y últimamente la violencia política, que es una presencia constante, ya no solo en los tres países del norte, sino que se ha extendido prácticamente a toda la región. Si lo vemos desde esa perspectiva, tendríamos elementos para creer que nuestros ejércitos o nuestras policías tienen que estar debidamente equipados para hacerle frente a estos elementos que mencionaba. Pero hasta ahora la respuesta oficial ha sido una renovación necesaria. No vemos cuál es el escándalo. Ya habíamos hablado de la compra, que Nicaragua estaba buscando lanchas, que estaba buscando helicópteros, porque los que tenemos ya están viejos, porque nuestra soberanía debe ser resguardada, tenemos más mar que cuidar al lado del Caribe, y hay mensajes que dicen eso. ¿Cuál es lo malo de tener armamento para defender nuestra soberanía y para renovar lo que ya teníamos antes? Es que, en efecto, definidas las amenazas, entonces hay que crear las capacidades institucionales para responder a esas amenazas como reto. Entonces, en el caso de el ejército y la policía, el tipo de armamento, el tipo de fuerza y la calidad, ¿verdad?, de la preparación de la fuerza y de las acciones debe responder a eso. Entonces, hablando específicamente de los tanques, ninguna de estas tres amenazas que yo mencioné ameritan este tipo de armamento. Yo pensé ayer lo mismo cuando hice el comentario. No sé si el crimen organizado se va a combatir con tanques y con antiaéreas. No sé, pues cuando vi el resumen de lo que hemos adquirido y lo que vamos a adquirir, las lanchas, dije, hombre, las lanchas sí tienen algún tipo de sentido, porque bueno, pues la Haya nos ha dado más mar territorial y hay que resguardarlo. Pero antiaéreas y tanques letales como este, pues que como te digo, es el más letal que tienen los rusos dentro de su escaparate de venta, pues entonces uno pregunta, ¿para qué los queremos? ¿Con quién nos vamos a enfrentar? ¿A qué invasión estamos esperando? O los vehículos blindados. No sé, puede decir, hay una nebulosa alrededor del porqué de la decisión.
Sí, hay una serie de interrogantes al respecto, ¿verdad? Porque también, dependiendo de las amenazas, está la cantidad de armamento, lo que los ejércitos llaman el poder de fuego, que debería de tener la institución militar. Para combatir al narcotráfico con acciones militares o policiales, ciertamente los tanques no son el equipo más apropiado para eso. Si no tenemos a la vista, ¿verdad?, ni en el corto ni en el mediano plazo, una amenaza de invasión o una amenaza de un conflicto con otro país, ni con Honduras, ni con Costa Rica, ¿verdad? Sí, o sea, entonces, yo no miro los narcos, en efecto, yo no miro los narcos en naves atacando al país desde el aire, con antiaéreo, nosotros respondiendo, o sea, no sé, pues, el escenario a mí no me suena realmente como para que estemos adquiriendo esto. Y viene un punto que es bien importante, pero quiero leer algunos mensajes para después entrar en eso. Esta es la entradita, dice alguien por acá, para después comprar los MiG. El asunto es qué tipo de clase de pago vienen esos equipos, que es lo que te iba a preguntar después, pero vamos a dar espacio a otros mensajes. Hay que recordar que hay un efecto dominó de crisis de los gobiernos del ALBA, y Nicaragua no será la excepción, y el gobierno se prepara a intimidar a la población comprando tanques. Otro mensaje. Los tanques son armas defensivas que en su momento pasan a ser ofensivas, a baja velocidad. En Centroamérica hay armas ofensivas de alta velocidad. Eso lo hacen los aviones sónicos y hay varios países que los tienen en Centroamérica. Considero que con los tanques el balance de fuerza con los otros países nos equilibra un poco. Otro mensaje que dice, para quienes quieren perpetuarse en el poder no tiene nada de malo esta compra de armas. Y un último mensaje, y con este cierro los mensajes también. ¿Tanques contra la población o contra quién? ¿Esperan alguna rebelión? Es lo que están mencionando los amigos que nos siguen a través de la televisión y de la radio. La transparencia en la compra. Dicen los diputados, en el presupuesto general de la República no hay nada de esto. No hemos visto presupuesto para el ejército que compre esto. Si es una donación, tampoco nos han informado. Es decir, yo decía ayer también, hay temas que son reservados. Y la ley de acceso a la información pública así también lo establece. Pero desde tu perspectiva, esta compra o esta donación, no se sabe, pues, debería de haber sido más abierta a la población nicaragüense y no solamente decir que es una renovación necesaria. Bueno, ahí hay varios puntos, ¿verdad? El primer punto es que, en efecto, algunos aspectos, ¿verdad?, de los presupuestos y de las acciones militares o que tienen que ver con defensa y seguridad es información reservada, ¿verdad?, precisamente por la naturaleza de la información, etcétera. Eso no quita para nada la responsabilidad que las instituciones específicas y que el gobierno, en este caso la presidencia, que ahora por ley es la principal responsable de las políticas de seguridad y de defensa, etcétera, tienen en relación a rendir cuentas a la población. Entonces, por eso yo decía, la definición de las amenazas es importante que sea un ejercicio de participación amplia ciudadana, porque dependiendo de eso entonces se construyen capacidades institucionales, ya sea en el ejército, en la policía, en Cancillería, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el presupuesto de la defensa? Muchas veces no se le presta mucha atención en este caso, pero han estado sucediendo cosas interesantes que ameritan una explicación, ¿verdad? Entre el 2010 y el 2013, el presupuesto de la defensa en Nicaragua creció en un 100%. Pasamos de 41.7 millones en el 2010 a 85.3 en el 2013, ¿verdad? Wow. Eso es un crecimiento del 100%. Es un crecimiento alto, es un crecimiento acelerado en el corto tiempo, ¿verdad? No tenemos los datos completos de los últimos años. Sí hay que decir que el presupuesto de defensa de Nicaragua es significativamente más bajo que el resto de los países de la región centroamericana, exceptuando a Costa Rica, que no declaran gastos de defensa porque formalmente no tienen ejército. Aunque tengan un ejército de policía. Claro, entonces,
Por ejemplo, todos los países o el resto de Centroamérica tienen presupuestos de defensa que andan cerca de los 200 y pico más de millones de dólares. Pero aún el presupuesto de países con graves amenazas a la seguridad como El Salvador y Honduras no crecieron tan aceleradamente, ¿verdad? Ni en esa proporción como creció el de Nicaragua. Entonces, allí pues hay una explicación pendiente, ¿verdad? Llama la atención también que cuando se ha hablado de la adquisición de este tipo de equipos de origen ruso, siempre la noticia la conocemos por los funcionarios rusos y el ejército nunca ni formaliza, ni dice ni sí, ni no, y la verdad es que estamos viendo que sí se está produciendo ese equipamiento. El general había hablado de esto, había hablado de que sí era necesario comprar equipos. El punto es que entre sus declaraciones y la acción hay un vacío. Hay un vacío de información. Y es ahí donde creemos que es necesario quizás ser más abierto a bueno, miren, queremos informar a la población nicaragüense, hemos comprado esto y esto y esto. Ahora, nos han donado esto y esto y esto, no sé. Ahora bien, en el presupuesto de 2015 y 2016, en lo que se puede ver, en los renglones donde se puede ver, no hay montos suficientes. Es decir, los montos que se aprobaron por la Asamblea Nacional no son suficientes como para hacer esta compra. Entonces, en efecto, ¿verdad? Para nosotros también es una gran interrogante de dónde van a salir los fondos con los que Nicaragua va a cumplir ese compromiso que está adquiriendo con Rusia, porque lo que nos están diciendo es que es una operación comercial. O sea, Rusia no nos está donando, según las declaraciones conocidas hasta ahora, ¿verdad? No nos están donando, no nos están regalando, no es un intercambio, es una operación comercial. Bueno, comentarios finales, Elvira, pues porque la verdad es que el tema da para más, pero el tiempo se nos ha acabado. Comentarios finales, porque creemos nosotros que hay que dejar como una reflexión alrededor de esto, tomando en cuenta que va a ser un tema que va a mantenerse en debate, por lo menos durante los próximos días, creo yo, va a mantenerse por ahí. Bueno, sí, en este caso, pues lo que nosotros como IEP vamos a hacer es darle seguimiento constante, como lo hemos hecho durante los últimos años a este tema, ¿verdad? Creemos que en el país hay que tomar decisiones responsables y serias en relación con este tipo de relaciones y estamos claros que no podemos limitar, ¿verdad? Las relaciones del país en una sola dirección, que hay que abrir la posibilidad, pero también creemos que hay que ser responsables, sobre todo porque independientemente de que este sea un tema sensible, ¿verdad? Y que sea manejado como información reservada, sí hay un nivel de responsabilidad de los funcionarios públicos en la rendición de cuentas a la población. Yo insistiría tal vez sobre ese punto que es uno de los más importantes, porque precisamente la seguridad y la defensa comprometen la paz y el desarrollo de este país. Gracias, Elvira Cuadra, directora del IEP, por habernos acompañado. Ese fue el saborcito de la mañana de miércoles. Nos encontramos jueves y recuerden, no hay mañana sin café.